Y una vez más, sean bienvenidos al webinar de AO Consultores Técnicos titulado Indicadores de Gestión Meteorológica y de Riesgos, que voy a tener el placer de dictar yo mismo, Alexis Oramas. Aquellos que no me conozcan, en los correos electrónicos que les envié con los links de conexión, tienen al final todas mis redes sociales, entre ellos está mi perfil de LinkedIn. Allí ustedes pueden simplemente entrar y ver mi currículum vitae si quieren saber algo más de mí y algo más de nuestra empresa. Sin embargo, sé que muchas de las personas que ya están incorporadas acá ya nos conocen, saben que nosotros operamos tanto en la ciudad de Valencia, allá en Venezuela, como acá en Málaga, España, donde me encuentro en este momento dictando esta conferencia. Muy bien. Como introducción les diré que todos los sistemas de calidad exigen que se evalúe constantemente el cumplimiento y la adecuación del respectivo sistema de calidad. Todos los sistemas de calidad tienen una serie de objetivos planteados y de unas metas especificadas, y la idea es que esas metas y esos objetivos se cumplan y constantemente, porque así lo exige el propio sistema de calidad. Nosotros deberíamos constantemente estar revisando si se está cumpliendo o no se está cumpliendo los objetivos y las metas planteadas. Si se detecta alguna situación no conforme porque no se está cumpliendo un objetivo como debió haber sido y según lo programado, o si se presenta una oportunidad de mejora, se debe proceder a ejecutar las acciones correctivas o preventivas o de mejora que profundicen la implementación y aplicabilidad del sistema. Es decir, tenemos que estar constantemente revisando hacia dónde vamos, tenemos que meditar muchísimo sobre qué exactamente tenemos que medir para saber si nuestro sistema se está cumpliendo o no se está cumpliendo, y también tenemos que saber cómo medir. Estas son situaciones y consideraciones bastante complicadas que a veces las personas no se dan cuenta de lo realmente complicadas que pueden llegar a ser. Disponemos de herramientas que nos suministran diversas evidencias objetivas y para indicarnos la situación real de nuestro sistema de calidad. Una de las más útiles de estas herramientas son los indicadores de gestión, como se les conoce comúnmente, los cuales normalmente se implantarán o se implantan formando un conjunto, el cual llamamos un sistema de indicadores. La expresión sistema de indicadores también es conocida como cuadro de mando, y en el mundo de los negocios, cuando comenzó originalmente en el mundo de las finanzas, es lo que se conoce como Balanced Scorecard. Nosotros nos limitaremos a la expresión sistema de indicadores. Otra estrategia gerencial extremadamente útil es el implementar el pensamiento basado en riesgos, el cual a su vez también depende en gran parte de la utilización de indicadores de gestión de riesgo y oportunidades. Aquí me tengo que detener brevemente porque sé que muchas personas les sonará un poco extraño esto del pensamiento basado en riesgos, excepto para la gente que ya trabaja en el mundo de la ISO 9001 y la gente de la y 14001 también, y la nueva 50001, 45001, perdón, también. Y ahora la ISO IEC 17025-2017 también trae la exigencia de implementar el pensamiento basado en riesgos. Básicamente, de una forma resumiendo, poniéndolo en pocas palabras, el pensamiento basado en riesgos, algunos lo dicen que es una política. A mí me gusta decir que el pensamiento basado en riesgos es una filosofía que se fundamenta en que, haciendo un estudio continuo y un seguimiento continuo a todas las posibles incertidumbres
que puedan amenazar el alcance de los objetivos de la organización, nosotros podemos prevenir y actuar antes de que se presenten o antes de que se manifiesten esas incertidumbres, la vamos a llamar riesgos, y nosotros lo vamos a atacar antes de que se presente, como dije, para que de esa forma nosotros podamos o mitigar o eliminar, o si no son, o si cuando los evaluamos consideramos que no son, digamos, de importancia, los podemos asumir esos riesgos y entonces evitar que tengan algún efecto negativo sobre el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, el pensamiento basado en riesgo es la filosofía por el medio del cual, si nosotros gestionamos nuestros riesgos, nosotros podemos prevenir cualquier situación negativa que pueda ir en contra de el alcance de los objetivos de nuestra organización, y si eliminamos cualquier potencial efecto negativo, significa que los objetivos se van a cumplir. El pensamiento basado en riesgos, como les dije, es una filosofía que se implementa por intermedio de el proceso llamado gestión de riesgos. Gestión de riesgos y pensamiento basado en riesgos están correlacionados, tienen su relación entre uno y el otro, pero no son la misma cosa. El pensamiento basado en riesgos es la filosofía y la gestión de riesgos es el mecanismo por el medio del cual nosotros implementamos esa filosofía. Y ya veremos muy pronto, déjame ver si no es la próxima diapositiva. Efectivamente, la próxima diapositiva es un ejemplo de, en este caso, de un plan de gestión de riesgo. Tenemos una plantilla tipo típica. Esto es solo una porción de la plantilla. La plantilla tiene muchos más componentes. Esto lo estoy utilizando solo como ejemplo, donde se establece cuál es el riesgo, cuál es su posible causa, posible consecuencia, y se especifican cuáles son los controles actuales, los que están operativos en este momento, y además vamos a ver que también no se ve en la parte derecha, extendiéndose en la hoja de Excel a la parte derecha, aparecerá lo que se plantea como el tratamiento o otros controles que podemos implementar para gestionar este riesgo en particular. Bueno, ¿qué tienen los indicadores que ver con todo esto? Que estos controles, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, se plantea un control que está vigente ya en este momento, es la verificación de los servicios recibidos de mantenimiento y calibración de instrumentos, obviamente. Bueno, ¿cómo nosotros podemos saber si ese control está siendo efectivo o no está siendo efectivo? Por intermedio de los indicadores. Entonces, la gestión de riesgo implica el utilizar y tener controles ya establecidos o por implementar en la fase de tratamiento, y esos controles tienen que ser evaluados, hay que hacerles un seguimiento y hay que determinar si se están cumpliendo y no se están cumpliendo, y para eso es indispensable tener y contar con indicadores. Allí es donde encajan los indicadores con la gestión de riesgo. Solamente por consultar brevemente, se está viendo, se sigue viendo la presentación, ¿verdad? Por el chat, por favor. Ok, perfecto. No, es que hubo una interrupción momentánea hace unos instantes y a veces con esas interrupciones se bloquea la pantalla. Muy bien, el objetivo de un indicador es suministrar evidencia objetiva que nos sirva de base para corregir y o mejorar nuestro sistema de calidad. Esto no es tan fácil de alcanzar. La cosa es mucho más complicada de lo que se cree, que fue lo que quise transmitirles en mi primera introducción. Para ello, debe cumplir con una serie de cualidades y debe cumplirse una serie de condiciones
las cuales van a permitir que el indicador suministre la información o evidencia adecuada de forma tal que pueda realmente ser útil para el fin u objetivo planteado. De nada sirve obtener una evidencia y obtener una información y resulta que la información no es confiable, la información no es fidedigna. Entonces, es importantísimo que la evidencia que se obtenga, la información que se obtenga por intermedio del indicador, sea la adecuada. Y para lograr esto, el indicador tiene que cumplir con una serie de características que son muy a menudo ignoradas. Se requiere que los indicadores y los cuadros de mando, recuerden que los cuadros de mando son conjuntos de indicadores, varios indicadores trabajando juntos para un fin, que ya les explicaré cuál es. Se requiere que los indicadores y los cuadros de mando sean cuidadosa y detalladamente diseñados, implementados y explotados para obtener esa evidencia confiable, actualizada y útil. Entonces ya aquí se está asomando, se está haciendo ver que los indicadores tienen que cumplir, de hecho, 4 etapas. Ahí aparecen solo 3, faltó la última, que ya se las voy a explicar. Tienen que ser diseñados, después tienen que ser implementados o implantados, de acuerdo como ustedes lo quieran ver, y explotados, pero después se le tiene que hacer un seguimiento y una valoración a esos indicadores para que si detectamos algún tipo de falla, podamos efectuar las acciones de mejora y mejorar nuestro sistema de indicadores y de cuadro de mando. Muy bien. Los indicadores son generalmente empleados para confirmar si lo que se debía hacer realmente se ha hecho o cuánto nos falta por hacer. En ese caso, esto se convierte en un indicador de eficacia, también dependiendo de cuál sea la forma en que se diseñe el indicador. También se llaman indicadores de cumplimiento, ¿verdad? Nos sirve para confirmar cuántos recursos hemos empleado o necesitamos emplear para poder alcanzar la realización de los objetivos del sistema. En ese caso, tendríamos, como ya no es simplemente determinar si se cumple o no se cumple lo que estamos tratando de obtener, sino también cuánto hemos utilizado de recursos, se convierte en un indicador de eficiencia. Y naturalmente, para poder entender esto, tenemos que estar claros en la diferencia contundente que existe entre eficacia y eficiencia. Eficacia es la capacidad de lograr o alcanzar los objetivos planteados. Es decir, tenemos que hacer un trabajo, vamos a determinar si el trabajo se hizo o no se hizo. Eso es eficacia. ¿Cumplimos o no cumplimos? Y eficiencia es la facultad para lograr o alcanzar esos mismos objetivos con el menor uso o consumo posible de recursos. Es decir, que la eficiencia incluye a la eficacia, pero que también tomamos en cuenta qué tanto esfuerzo, qué tantos recursos se utilizaron para lograr esa eficacia. Entonces, la eficiencia mide más allá de lo que mide la eficacia, porque mide la misma eficacia, pero mide también la utilización de recursos, tanto humanos, económicos, materiales, etcétera, inclusive el tiempo. Muy bien. Para facilitar su diseño, utilizaremos como base el siguiente ciclo de vida de indicadores y cuadros de mando. Muy bien, tenemos un esquema donde vamos a tener
me van a permitir un momentillo que necesito, tengo un problemita aquí con un mensaje que me está saliendo y necesito entonces interrumpir un momento la transmisión de la pantalla y volverla a reiniciar. Muy bien, perfecto. ¿Se sigue viendo la presentación de nuevo? Por favor, indíquenme. ¿Sí? ¿Sí se ve? Perfecto, excelente. Bueno, ahora sí podemos continuar sin problema. Muy bien, como ustedes podrán ver acá, este esquema, digamos, de desarrollo de los indicadores, y aquí es donde ustedes comenzarán a darse cuenta de que esto no era tan sencillo como posiblemente ustedes habían pensado que era. Tenemos unos elementos de entrada o requisitos que serían las grandes líneas de actuación y necesidades de la organización. Entre esos, obviamente, están los objetivos de la organización y del sistema de calidad. Si es que tenemos un sistema de calidad, ya sea un sistema de calidad normal o un sistema de calidad metrológica, como la ISO IAC 17025, donde también a nivel de, digamos, de objetivos principales o de primer nivel, como también se le conoce, podamos tener algunos indicadores y cuadros de demandos ya existentes, ¿verdad? También otro insumo es el retorno de las experiencias de los usuarios, es decir, el feedback, la retroalimentación que podamos tener de parte de las personas que están haciendo la explotación del sistema de indicadores. Pero bueno, básicamente, para el desarrollo de un indicador, y lo que voy a explicar acá para indicadores, se aplica de igual forma al cuadro de mando, y es primero tener un marco conceptual, en otras palabras, el marco teórico sobre el cual nosotros vamos a diseñar nuestro indicador. Es decir, tener una idea de cómo debiera de ser, qué componentes debiera tener, etcétera, etcétera, cuál es el fundamento, primero cuál es el objetivo que se espera cubrir y después cómo nosotros nos planteamos que ese indicador nos lleve a gestionar o a suministrarnos la información de si ese objetivo se está implementando o se está cumpliendo o se está alcanzando. Quizás no lo he dicho, pero obviamente los indicadores necesitan de los objetivos. Un indicador simplemente existe para confirmar que un objetivo se está alcanzando o si no se está alcanzando. De diversas formas, pero los indicadores tienen que estar asociados automáticamente con los objetivos. Y de hecho, lo primero que vamos a ver nosotros acá va a ser cómo diseñar un objetivo de una forma muy sencilla, muy resumida, pero lo tendremos que hacer. Entonces, después que tenemos el marco conceptual, debemos de diseñar nuestro indicador en base a la definición de su funcionamiento y la formalización. Dentro de poco vamos a explicar cómo es esto. Después que tengamos ya diseñado nuestro indicador, lo vamos a implantar, ¿verdad? Y con la primera puesta en práctica, la formación del personal para que haga uso del indicador, la motivación a ese personal, la comunicación, etc. Una vez que esté implantado el sistema, nosotros pasamos a la etapa de explotación. En otras palabras, es la etapa de producción, por así decir, de nuestra maquinaria, que es el indicador implantado ya. Durante todo ese proceso de explotación, nosotros constantemente le vamos a estar haciendo un seguimiento tanto a los resultados de la explotación como al diseño real e implementación del sistema de indicadores y ver si sigue siendo pertinente, si los usuarios están satisfechos con la operatividad y el funcionamiento
y con la información que suministran estos indicadores, y en base a esa evaluación que nosotros hagamos, es por decir así, el seguimiento y medición, nosotros tomaremos acciones para mejorar de forma continua nuestro sistema. En otras palabras, esto que estoy haciendo acá, tipo un círculo o un óvalo en este caso, es el propio sistema de mejora continua de Deming. El planificar, hacer, verificar y actuar. Muy bien. Veamos algunas definiciones que son importantes acá. Vamos a ver solo unas poquitas. Tenemos indicador, que son datos o conjuntos de datos que ayudan a evaluar objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. Ese proceso puede ser el alcanzar un objetivo en particular. Después tenemos cuadro de mando, que es una herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones y que recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección y a las funciones responsables una visión comprensible del negocio o de su área de responsabilidad. La información aportada por el cuadro de mando permite enfocar y alinear los equipos directivos, las unidades de negocio, los recursos y los procesos con las estrategias de la organización. En otras palabras, un cuadro de mando es una herramienta importantísima que facilita las decisiones que tiene que tomar la alta gerencia de una organización, ya sea administrando un sistema de calidad o cualquier sistema de control que tengamos. Otra definición, medición, es la acción y efecto de medir, de comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera. Es decir, es la acción de medir. ¿De acuerdo? Muy bien, de forma resumida. Objetivo, muy importante, un objetivo es algo ambicionado o pretendido. En una norma como la ISO IEC 17025, ¿cuáles son los objetivos? Cada uno de los debes que exige la norma y que debemos tratar de cumplir. Factores de éxito. Factores de éxito factor de éxito es aquel aspecto que es necesario mantener bajo control para lograr el éxito de la gestión, el proceso o la labor que se pretende adelantar. Y obviamente, mientras no solamente lo tengamos bajo control, sino que lo podamos acentuar, va a facilitar mucho más el alcance de esos objetivos y del éxito de esa gestión. En una organización existen factores considerados vitales y que requieren ser monitoreados a fin de garantizar un control íntegro y equilibrado de sus funciones. Por ejemplo, factor de éxito en la gestión de riesgos, para darle solamente un ejemplo de un proceso, es la buena formación del personal. Entonces, si tú tienes un personal bien formado, sobre todo en las áreas donde implementa su trabajo, eso es un factor de éxito para el proceso de gestión de riesgo. Marco conceptual. Vamos a entrar ya entonces en el diseño de los indicadores. Entre las actividades de la dirección de una organización se incluye la gestión de sus procesos. La dinámica de esta gestión consiste, por una parte, en determinar y desarrollar los objetivos según una estrategia de mejora continua previamente definida, y por otra parte efectuar los ajustes necesarios para alcanzar esos objetivos. Esa estrategia de mejora continua, en nuestro caso, por ejemplo, a nivel de laboratorio, no nos establece la misma norma ISO IEC 17025 por medio de sus diferentes debes que están obviamente diseñados y conceptualizados para que esa mejora continua se ejecute
y se alcancen los objetivos de primer nivel planteados por la norma. Las características que identifican a los objetivos de un sistema de gestión son las siguientes. Ahora vamos brevemente, muy brevemente, a explicar cuáles son esas características que deben de tener los objetivos, porque si no tenemos objetivos claramente y adecuadamente diseñados, entonces vamos a tener un problema cuando tratemos de implementar indicadores. ¿Por qué? Porque los indicadores que vamos a establecer para hacer un seguimiento al cumplimiento de esos objetivos van a estar en parte limitados por las características de esos objetivos. Ya cuando veamos cuáles son estas características, iremos entendiendo de qué estoy hablando. Primero, el objetivo tiene que ser medible, es decir, que se puede conocer el grado de consecución del objetivo. Por ejemplo, beneficios después de impuestos que tienen que estar por encima de 4 millones. Ese es un objetivo. Si los beneficios después de los impuestos están por debajo de 3 millones, ese objetivo no se está alcanzando. Si está por encima de 4 millones, habría que ver que están por encima de los 4 millones, estamos. Obviamente, aquí estamos de alguna forma para poder medir, para poder determinar esto, perdón, tenemos que cuantificar. ¿Y por qué podemos cuantificar? Porque el objetivo lo hemos diseñado de forma que sea medible. Segundo, el objetivo tiene que ser alcanzable para que se pueda lograr con flexibilidad. El fijarse un objetivo inalcanzable es absolutamente frustrante y por consiguiente normalmente los sistemas terminan fracasando por culpa de fijarse objetivos excesivamente exigentes. Nadie puede fijarse un objetivo como nuestra organización va a ser perfecta, porque eso es inalcanzable. Bueno, ser desafiantes y comprometedores, es decir, tampoco vamos a poner unos objetivos excesivamente fáciles, porque entonces ni el personal, ni los ejecutivos, ni la alta dirección se van a sentir, digamos, exigidos a esmerarse por cumplir con el objetivo, y esto puede ser contraproducente porque inclusive el objetivo puede al final terminar descuidado, porque nadie se siente animado a enfrentarlo. El objetivo tiene que involucrar al personal para que sea participativo, y esto es muy importante en el éxito del alcance de los objetivos de la organización. También tiene que ser posible poder desarrollarlo en planes de actuación, es decir, que tengamos un objetivo que es realizable, que lo podemos poner en práctica. Muy bien, ¿y cuáles son los componentes de un objetivo? Bueno, esto es una larga historia, pero simplemente se los voy a mencionar porque el objetivo de este webinar es hablar de indicadores y no tanto de objetivos. Nosotros estamos planteando un curso que vamos a editar en unas 3 semanas sobre todo este tema, que es un curso que va a ser de 16 horas. Allí sí cada uno de estos puntos que les estoy poniendo aquí de forma muy resumida, sí se desarrollan completamente y se ejecutan una cantidad de ejercicios. Entre ellos, los participantes tendrán que diseñar objetivos que cumplan con todas las características que vamos a ver a continuación. Tiene que tener un atributo que es digamos, el nombre de la meta de la meta de ese objetivo al cual estamos apuntando, cuál va a ser la escala, porque acabamos de decir que tiene que ser cuantificable. Entonces, para cuantificarlo hay que tener una escala. ¿Cuál es el estatus? ¿En qué estatus se encuentra en este momento ese objetivo? ¿Cuál es el umbral, que sería el valor numérico al cual nosotros esperamos llegar con respecto a ese objetivo? ¿Cuál es el horizonte que se espera plantear para ese objetivo? ¿Cuál sería la fecha de inicio y la fecha final
de que nos estamos planteando para el manejo de ese objetivo y quién va a ser el responsable de que ese objetivo, por lo menos, si no de que ese objetivo se cumpla, por lo menos quién va a ser el responsable de hacer el seguimiento a que el objetivo logre su alcance. Muy bien. Los indicadores tienen por objeto proporcionar información sobre los parámetros ligados a las actividades o los procesos implantados. Las características que definen a los indicadores de un sistema de gestión son las siguientes. Ahora vamos a ver cuáles son esas características sobre los indicadores. Primero, tienen que simbolizar una actividad importante o crítica. Son ejemplos de indicadores: el porcentaje mensual de reclamaciones recibidas, productividad mensual o facturación mensual, ¿verdad? La actividad importante o crítica que se maneja en el primer ejemplo son los reclamos. Aquí en la segunda son o la productividad o la facturación. Son dos formas distintas de medir la productividad. Porcentaje de absentismo, la cuota de mercado, porcentaje de la cuota de mercado, o el porcentaje de aparición de la empresa en los medios de comunicación frente a la competencia o en contraste a la competencia. Estos son ejemplos de tipos de indicadores que pudiéramos estar manejando, ¿no? B, tienen una relación lo más directa posible sobre el concepto valorado, con objeto de ser fieles y representativos del criterio a medir. Obviamente, no tenemos tiempo para tocar ese tema, pero obviamente cada uno de los indicadores que nosotros manejemos tiene que tener unos criterios de decisión y unos criterios de medición. ¿Okay? Los resultados de los indicadores tienen que ser cuantificables y sus valores se expresan normalmente a través de un dato numérico o de un valor de clasificación. Esto no quiere decir que no haya indicadores, que no puedan existir indicadores que no sean cuantificables, que no sean cuantitativos. Es decir, que pueden haber indicadores cualitativos. Pero obviamente un indicador cualitativo es infinitamente mucho menos útil que un indicador cuantificable, que un indicador cuantitativo. Pero de vez en cuando se consigue un caso de un indicador cualitativo. El beneficio que se obtiene del uso de los indicadores supera la inversión de capturar y tratar los datos necesarios para su desarrollo. En otras palabras, tenemos que tener unos indicadores donde su costo-beneficio sea mucho más elevado en la parte de beneficio que de costo. Es decir, constantemente es importantísimo el determinar qué tan elevado va a ser el costo con respecto a los objetivos, con los beneficios que se van a obtener implementando y poniendo en práctica ese indicador. Hay indicadores que simplemente porque son muy buenos hay que eliminarlos porque desafortunadamente la inversión que requieren y su costo de implementación puede llegar a ser muy elevado para el beneficio que suministra. Que sean comparables en el tiempo y por tanto pueden representar la evolución del concepto valorado, la evolución de la información que están suministrando. De hecho, la utilidad de los indicadores se puede valorar por su capacidad para marcar tendencias en cuanto a el aspecto histórico que puedan tener esos datos comparables. También deben ser fiables, es decir, que proporcionan confianza a los usuarios sobre la validez de las sucesivas medidas, porque si es un indicador que amerita un proceso de medición, esas mediciones tienen que haber sido elaboradas de una forma válida y confiable, y también si la información que se está derivando de
que está suministrando el indicador y que a la vez se deriva de esa misma información para la mejora de las estrategias gerenciales de la organización, tienen que ser fiables. Si no, estamos midiendo lo que no hay que medir o lo estamos midiendo mal y la información no va a ser confiable. Deben de ser fáciles de establecer, mantener y utilizar. Con respecto al mantener, no solamente se refiere al aspecto económico, sino también a la complejidad de su mantenimiento que pueda requerir. Recuerden que si es un indicador que involucra mediciones, por ejemplo, tenemos que hacer uso de instrumentos de medición, por ejemplo, y por consiguiente habría que tomar en cuenta, por ejemplo, la complejidad que pueda requerirse en cuanto a los aspectos metrológicos de este sistema de medición utilizado en el indicador. Y deben de ser compatibles con los otros indicadores del sistema implantados y por tanto permitir la comparación y el análisis. Esto es cuando tenemos un indicador que va a ser empleado también en un conjunto de indicadores para formar un cuadro de mando. Entonces, no tiene sentido utilizar indicadores que son, digamos, contradictorios, ¿verdad? Como decir, tengo un indicador que me mide qué tan buenas son las personas, pero también tengo un indicador que me mide qué tan malas son las personas. Oye, vamos a ver si eso es factible. ¿No son contradictorios esos indicadores? Bueno, eso es otro aspecto que hay que tomar en cuenta y que hay que practicar, y para eso hay que hacer ejercicios. Y eso es lo que nosotros nos planteamos en nuestro curso que estamos organizando, que por medio de, como es en línea, y vamos a tener pausas entre una clase y la otra, en esos periodos de pausa, los alumnos van a tener la oportunidad de realizar una cantidad de ejercicios que tienen que ver con todos estos aspectos que les estoy comentando. Muy bien, para permitir analizar una situación y tomar las acciones correctivas o preventivas necesarias, la dirección debe conocer la información en tiempo real. Es decir, que los indicadores deben de ser fácilmente explotables y que deben de dar la información al momento. Eso es lo idóneo. No sirve de mucho un indicador que lo implemento ahorita y la información me la devuelve de aquí a 2 meses. De aquí a 2 meses pueden haber pasado muchas cosas en la empresa. La evolución en el tiempo y las desviaciones con respecto a los objetivos serán los aspectos que más particularmente interesen a la dirección y a los responsables de las áreas afectadas. Y por ello, los cuadros de mando tienen por objetivo reagrupar y sintetizar los indicadores para presentarlos de manera que puedan ser utilizados por la dirección de la organización y por los responsables. En la parte de ejemplos voy a darle algunos ejemplos de cómo funcionan estos cuadros de mando y cuál es su gran utilidad. Los indicadores y los cuadros de mando son herramientas indispensables para dirigir una organización, un equipo o un proceso y alcanzar los objetivos previstos. Además, en conjunto con la gestión de riesgos, pueden utilizarse para dirigir un sistema de gestión de la calidad. Son 2 herramientas que se suplementan una con otra. Asimismo, con objeto de coordinar todas las actividades de la organización hacia la consecución de los objetivos generales, que serían los objetivos de primer nivel, muchas organizaciones desarrollan un despliegue de objetivos a los niveles de gestión inferiores, que serían los objetivos de segundo nivel, de tercer nivel, etc. Pronto les mostraré una gráfica donde todo esto se aprecia. De esta forma, se puede conseguir que los planes de actuación se desarrollen de forma coordinada. Esto de los objetivos de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, vendría a ser algo así como el conjunto, el subconjunto, el subconjunto, etcétera, 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 etcétera.
Aquí tenemos un ejemplo de la importancia de los indicadores, que es una situación un proceso que se planificó para que siguiera esta línea interrumpida roja. Esa es la idea, que el proceso siguiera esa tendencia, ¿verdad? Ese sería lo teórico. La ejecución real comenzó más o menos apuntando con una tendencia a seguir al programa original, pero en lo que llegamos a este punto, acá, empezó a ocurrir una desviación. La desviación fue detectada y se planteó una acción correctiva. Fue detectada ¿por quién? Por los indicadores. Entonces, automáticamente la gerencia decide tomar una acción correctiva, se establece un plan, hay un pequeño periodo de adaptación para la que se implemente la corrección, y a partir de allí ya los resultados del correctivo es que hemos vuelto a la trayectoria original de la trayectoria planteada originalmente para el proceso. Si nosotros no hubiéramos realizado esa acción correctiva porque el indicador no nos hubiera dado la información que había una desviación, entonces imagínense, hubiéramos terminado por aquí abajo cuando había que terminar aquí arriba, ¿verdad? Entonces, esa es la utilidad de los indicadores. Veamos algunos de los tipos de indicadores. Hay muchas formas de clasificar los indicadores. Yo le estoy dando las clasificaciones más comunes, que son los indicadores de cumplimiento. Estos indicadores de cumplimiento también, en cierto sentido, son los mismos que indicadores de eficacia. Sin embargo, los indicadores de cumplimiento normalmente nos suministran información basada en los hechos reales del momento, sin tener ninguna fórmula complicada. Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura del laboratorio? Bueno, la temperatura del laboratorio es 24 grados a las 10 de la mañana, 25 grados a las 12, 27 grados a las 2, 3 de la tarde, 24 grados a las 5 de la tarde. Esos son indicadores de cumplimiento. Nos está diciendo cuál es el estatus del parámetro que estamos midiendo. Tenemos indicadores de eficacia, que ya hemos visto ejemplos. Nos indican capacidad o acierto en la consecución de tareas o trabajos. Tenemos los indicadores de eficiencia, que nos indican el uso de los recursos, esfuerzos, materiales, energía, tiempo, dinero, etcétera, invertido en la consecución de objetivos, tareas y o trabajos. Obviamente, mientras menos recursos se empleen, más eficiente va a ser el proceso. Y tenemos indicadores de gestión que tienen que ver con administrar y o establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y o trabajos programados y planificados durante la gestión gerencial. Obviamente, todos estos que están acá arriba pueden ser indicadores de gestión. En indicadores de gestión están incluidos un montón de otros tipos de indicadores, solo que lo que les da la definición de indicadores de gestión es que sea utilizado para administrar y o establecer las acciones concretas para gerenciar el área que estamos gerenciando. Muy bien, ya tenemos entonces el planteamiento de nuestros indicadores. Vamos ahora a ver cómo los diseñamos. Primero, tenemos que formalizar el sistema de indicadores. Esto especifica los conceptos que pueden considerarse a la hora de desarrollar los indicadores basándose en las necesidades identificadas anteriormente. Un indicador no debe dar lugar a interpretaciones diferentes. Por ello, para conseguir este objetivo, cada usuario deberá aplicar los criterios aquí indicados en función de sus necesidades. Aquí tenemos el caso de lo que hablábamos de los objetivos de primer nivel. Estos serían, primero viene la visión de la organización, sus estrategias, y vienen los objetivos principales
de la organización. Para cumplir estos objetivos principales se plantean planes de actuación y estos a su vez van a generar objetivos de segundo nivel, los cuales también van a tener sus planes de actuación y así sucesivamente podemos obtener objetivos de tercer nivel y llegar inclusive a objetivos de cuarto nivel. Y para cada uno de esos niveles vamos a establecer indicadores. Inclusive puede darse el caso que un indicador que se emplee para un objetivo de primer nivel también se puede emplear para un objetivo de tercer nivel. Todo va a depender de cómo se plantee la organización. La misma estructura de las normas, por ejemplo, la norma ISO/IEC 17025, nos plantea una serie de objetivos de primer nivel, que serían los objetivos de cada una de las secciones. Después vienen cada una de las subsecciones, que serían los objetivos de segundo nivel. Después cada una de las subsecciones trae epígrafes, donde hay objetivos de tercer nivel involucrados. Los conceptos que pueden considerarse a la hora de definir los indicadores son los siguientes. Primero, selección del indicador, denominación del indicador, forma de cálculo, es decir, su especificación y fuentes de información, forma de presentación del indicador, definición de responsabilidades y definición de umbrales y objetivos. Cada uno de estos es un tema complicado que amerita su aplicación. Como nosotros no tenemos sino un tiempo limitado para ello, vamos a simplemente dar un pequeño paneo por medio de cada una de estas características. En cuanto a selección de indicadores, bueno, se responde a la pregunta: ¿qué indicadores interesa poner en marcha? ¿Sobre qué tema? Existen muchos indicadores posibles. No obstante, los recursos de toda organización son limitados y por ello no se deben desarrollar aquellos indicadores que son, perdón, solo, me comí la palabra solo. Por consiguiente, solo se deben desarrollar aquellos indicadores que son rentables para la organización. Es decir, que su relación costo-beneficio sea muy pequeña. Es decir, que tengamos mucho beneficio con el menor costo posible. Denominación del indicador, es decir, se responde a la pregunta sobre qué se quiere llevar la medida. ¿De acuerdo? La denominación corresponde a la definición del concepto a valorar. Los ejemplos que vimos: porcentaje de ventas, porcentaje de costos, el número de unidades producidas, cada uno de esos era un ejemplo de la denominación de un indicador. La forma de cálculo, la especificación del indicador y fuentes de información. Respondemos a la pregunta: ¿cómo se calcula y de dónde se obtiene la información que vamos a requerir para ese cálculo? La forma del cálculo es el sistema que se emplea para computar la información y llegar al resultado. Forma de representación, es decir, cómo vamos a presentar nuestro indicador. A menudo conviene representar la evolución del objetivo en un gráfico que muestre de forma expresa los resultados alcanzados, logrando así una mayor rapidez a la hora de modificar una evolución negativa. No hay duda que nosotros podemos obtener información y presentarla presentarla en formato de tabla, por ejemplo. Pero, obviamente, una tabla no es tan intuitiva como puede llegar a ser una gráfica de tortas, por ejemplo. La información se puede representar de diferentes formas, tales como diagramas, que pueden ser histogramas, sectores, gráficas de torta, radial, curvas, etc. Puede ser una tabla cifrada, puede ser una tabla cifrada con colores o un esquema con colores, símbolos, dibujos, etc. Aquí.
Aquí tenemos 6 ejemplos de forma de representar un indicador. Puede ser un numerador con un denominador, o sea, una fracción. Puede ser un porcentaje. El porcentaje se utiliza muchísimo. Puede ser simplemente una gráfica de barras. Puede ser una gráfica de tipo tendencias. Un gráfico de control tipo proceso, ¿verdad? Donde hay límite superior, límite inferior, etcétera, tipo gráfica de control. O puede ser simplemente un valor, 500 unidades, 1500 clavos, 3.557.000 tornillos, por ejemplo. Entonces, tan sencillo como eso pueden ser las distintas formas de representar un indicador. Muy bien, y por último, antepenúltimo, definición de responsabilidades. Conviene definir las responsabilidades para la recogida o captación de la información, quién va a recopilar la información, quién es el responsable del análisis y la explotación de los indicadores o cuadros de mando, es decir, quién es el experto que va a interpretar la información, quién es el que va a comunicar los resultados a los responsables o personas autorizadas o alta dirección. Y ahora sí, finalmente, como último parámetro de descripción de cualidades con las cuales debe cumplir un indicador, tenemos que tener la definición de umbrales y de objetivos. Por ejemplo, los siguientes: el mínimo y o el máximo a respetar sin modificar el proceso, es asignarle límites o umbrales a los valores que se van a procesar y sobre todo a los objetivos que se han fijado, con respecto a los objetivos que se han fijado para los cuales va a operar el indicador. O el valor a conseguir, también es otro ejemplo. Bueno, en conclusión, aquí tenemos 2 ejemplos de indicadores. Decidí colocarles un indicador de una empresa muy grande, empresas en las cuales aquí tenemos un ejemplo del área financiera, ¿verdad? Que es lo que llaman ellos perspectiva. Les he querido colocar esto para que vean lo complejo que puede llegar a ser un manejo de indicadores y de un sistema de indicadores. La estrategia de crecimiento del área financiera. El indicador este es de una empresa, es una franquicia de la época en que se revelaban rollos fotográficos. Eso ya no se estila, ya hay muy pocos que hacen eso, aunque sea un ejemplo sobre una actividad antigua. Lo importante es el diseño que tiene el indicador, porque es simplemente un ejemplo. Descripción: número de rollos revelados, es decir, que lo que vamos a obtener es simplemente, este es un indicador de cumplimiento, de cuántos rollos, cuántas unidades han sido reveladas con respecto a la meta. ¿Cuál es la meta? El objetivo. ¿Cuál es el objetivo? 92.290, ¿verdad? Entonces, responsable, Elena. Tipo cuantitativo, valor anterior, 115.362, año 2004. Objetivo, 92.290, año 2005, me imagino, ¿no? Entonces, obviamente esto es un valor que está inferior al del año pasado, pero obviamente al esto ser una estrategia de un negocio que cada vez iba más en declive, el haberse fijado en 92.290 no era algo lógico. Alerta, 86.521. Cuando bajara de este valor es porque estamos bien alejados de la meta y habría que comenzar a actuar de emergencia, a ver cómo hacíamos para subirlo. Lo de la alerta, eso es algo que esta gente decidió colocarle, pues. No tienen por qué ustedes fijar una alerta, pero obviamente
sin tener una alerta. Si ustedes hacen una evaluación de qué tan cerca están del objetivo y ven que están 6.000 rollos por debajo, y esto es mensual, entonces se darían cuenta que están un poco alejados de la realidad. Y todos estos indicadores que podríamos tener simplemente los números en una tabla, el haberlo puesto en forma de gráfica continua, nos da una mejor idea de cómo esto funciona. O sea, aquí tenemos el objetivo, que sería el verde, la línea verde. Vemos cómo en algunas ocasiones, en algunos momentos durante el mes, se ha sobrepasado el objetivo, ¿verdad? Pero básicamente no estamos tan mal, ¿no? Y estamos en todo caso siempre por encima. Recuerden que el real es el rosadito. Casi siempre estamos por encima del alerta. Aquí tenemos otra representación, es otro caso parecido, ¿verdad? Donde hemos decidido, de hecho, creo, si no me equivoco, es el mismo. Eso es correcto. Es exactamente el mismo, solo que el indicador, normalmente los indicadores llevan un código asignado. Cuando tenemos una organización que maneja muchos indicadores, los indicadores llevan un código asignado, ¿verdad? Igual que se hace con los riesgos. Entonces, aquí tenemos el mismo indicador con los mismos valores, solo que ahora hemos decidido cambiar la forma de representación. Este es el objetivo, esta es la alerta y este es el real. Solo que aquí no es exactamente el mismo, es el mismo tema, solo que aquí tenemos los datos anuales en esta representación. Hubiera sido interesante plantear de la misma forma en una gráfica donde hubiera 12 conjuntos de columnas de este tipo, no se harían tan anchas como están aquí, y podríamos tener una especie de histograma con las 3 columnas planteadas para los 12 meses del año. Inclusive se puede plantear el objetivo y el real y dejar por fuera la alerta. Como la alerta la tenemos aquí, solamente con ver la columna del real podríamos ver si estuvo por encima o por debajo de la alerta. Bueno, construcción del cuadro de mando. La finalidad de un cuadro de mando es la de evidenciar la necesidad de tomar acciones para alcanzar los objetivos previstos y mejorar los procesos. En su elaboración es aconsejable estudiar la forma del cuadro de mando y la selección de los indicadores de manera que se facilite su lectura y la toma de decisiones. Ya les dije que le iba a dar unos ejemplos de cuadro de mando ahora más tarde, muy pronto. No tiene sentido mostrarlos acá, hay que mostrarlos en conjunto con los indicadores. Como herramienta de gestión, un cuadro de mando debe poner en evidencia aquellos parámetros de la organización que no se ajustan a los límites establecidos por esta y advertir sobre aquellos otros que se mueven en niveles de tolerancia de riesgo. Ya tenemos entonces diseñados nuestros indicadores, vamos ahora a implantarlos. Bueno, la implantación es simplemente ponerlo en práctica, pero para implantarlo es necesario cumplir con algunos aspectos que vamos a tomarlos en cuenta ahorita con solo algunas observaciones. La implantación del sistema de indicadores y cuadros de mando requiere no solo la correcta especificación de los indicadores, sino también involucrar a las personas afectadas en su implantación. Este segundo aspecto puede ser el más difícil y por ello deben considerarse adecuadamente los criterios aquí descritos sobre formación, comunicación, información y motivación que permitan involucrar positivamente al personal en la implantación. Es importantísimo que quede claro que si el personal
que normalmente es el que recopila la información, no entiende para qué es este sistema de indicadores y para qué es cada uno de los indicadores y lo importante que es cada uno de esos indicadores y que la información recopilada por ellos y transmitida por ellos sea total, absoluta y completamente veraz y confiable, este sistema de indicadores normalmente fracasa. ¿Por qué? Porque el que diseña el indicador difícilmente va a poder estarlo implementando en cada uno de los sitios donde hay que implementar los indicadores. Entonces, nosotros vamos a tener que depender del personal. Y si no motivamos a ese personal, si no le explicamos, si no lo formamos, esto va a ser un trabajo cuesta arriba. Por eso es que hay que tomar muy en cuenta la formación de las personas involucradas. Y es una etapa indispensable antes de implantar un sistema de indicador. Ustedes crean su indicador y lo primero que hay que hacer para implantarlo es formar a las personas que van a estar involucradas en la explotación de ese indicador. Es decir, en el uso de ese indicador. Es muy importante la formación y sensibilización del personal de la organización involucrado en el área o actividad evaluada sobre los objetivos que persigue el sistema de indicadores y sobre su sistema de funcionamiento, lo que va a incrementar la motivación hacia la consecución de los resultados por parte del personal. En cuanto a comunicación y motivación, que es parte de la implantación, la comunicación tiene como objetivo sensibilizar al personal de la organización sobre los indicadores y cuadro de mando e inducirles a su participación. Esta acción facilita la colaboración e interés en el sistema de indicadores, predisponiendo al personal en la aceptación del mismo y a participar en las acciones que se deriven para alcanzar los objetivos correspondientes. De esta etapa o de esta actividad de comunicación y motivación va a depender muchísimo el éxito de la implantación de estos sistemas de indicadores. ¿Por qué? Porque muy a menudo viene la persona que ha diseñado el indicador, simplemente llega al personal obrero que está manipulando la maquinaria en la cual se va a estar haciendo seguimiento a la información obtenida por intermedio del indicador, no se le explica para qué es eso y lo primero que el personal asume es que esa información que se va a recabar es para perjudicarlos a ellos. Porque seguramente nos están haciendo seguimiento a nosotros para ver si somos buenos o malos y para despedirnos. Por lo tanto, vamos a sabotear este indicador. Si no se les hace comprender, primero, que no es algo que va en contra de ellos, que es algo que favorece a la organización y que más bien lo favorece a ellos, porque por intermedio de esos indicadores es que vamos a poder gestionar la mejora de los procesos, ese personal no va a cooperar y por consiguiente no va a haber motivación para que ellos hagan bien su trabajo y no solamente va a fracasar el sistema de indicadores porque la información no se recopile adecuadamente, sino que muy a menudo, inclusive puede llegar al caso de que la información sí se recopila, pero la información no es confiable porque ha sido o alterada o ha sido indebidamente recopilada por el personal porque no comprende cuando, o por lo menos no va a comprender para qué sirve la información que se está recabando. Entonces, la etapa de comunicación, motivación y de formación es indispensable. La comunicación permite también mantener la motivación de los participantes en el sistema, ya que cada uno puede comprender la utilidad de su participación y apreciar el impacto de su esfuerzo, redundando en la efectividad de su implantación, como ya les estuve explicando.
Muy bien. No sé si recuerdan en el esquema que del diseño de indicadores aparecía la sección digamos, de producción del indicador, donde aparecía todo el diseño, la creación del indicador, la implantación del indicador, y después aparecía la gestión. Y la explotación, la gestión quiero decir el seguimiento y medición y la mejora. La explotación de la información estaba a la derecha del sistema. Es porque la explotación en sí no es parte del diseño del indicador, sino que es parte simplemente de sacarle el jugo, como decimos coloquialmente, a ese indicador o sistema de indicadores. Como dice acá, no pertenece al ciclo de vida del sistema de indicadores, sino que corresponde con la utilización de los datos de salida de ese sistema. El análisis de la información debe tener en cuenta el conjunto de indicadores representados en el cuadro de mando, ya que la interpretación del resultado y de un indicador puede cambiar según los resultados de los demás indicadores. Es decir, que si tenemos una serie de indicadores, el resultado de un indicador pudiera afectar a otro indicador. Y claro, la ausencia de ese otro indicador pudiera afectar al primero. Veamos un ejemplo. En un proceso de hospitalización de pacientes, si queremos medir el indicador de duración de la hospitalización, es decir, cuánto tiempo ha estado hospitalizado una persona, esa información va a estar mucho más clara si nosotros también hacemos uso de un otro indicador que es el índice de reingreso. Nosotros pudiéramos terminar con un paciente que ha pasado un mes en el hospital y entonces automáticamente se diría, oye, pero este señor que tan mal estuvo, que ha pasado en todo un año, ha pasado un mes metido en el hospital, ingresado en el hospital. Sí, pero resulta que ese señor ha estado un mes ingresado al hospital porque ha ingresado 5 veces, por distintos motivos, distintas causas. Entonces, como ven, un indicador sirve de información complementaria a el otro indicador. Un indicador es una información objetiva y por tanto no debe estar afectada por influencias o justificaciones que cambien el resultado, ya que las valoraciones deben hacerse posterior a su obtención, es decir, en la fase de análisis. Muy bien, ya tenemos el indicador implantado, ya está siendo explotado. Ahora vamos a hacer la validación de los indicadores y de los cuadros de mando. No tiene sentido validar un indicador y un cuadro de mando antes de ponerlo en operación. Desafortunadamente es así. ¿Por qué? Porque hay mucha información que se utiliza en la validación de un indicador y un cuadro de mando que hay que obtenerla del día a día de la implementación de este sistema de indicadores. Tiene por objeto comprobar que estos indicadores y cuadros de mando son útiles y rentables. Y para ello se debe comparar la utilidad de los resultados alcanzados y su coste de obtención con los objetivos inicialmente previstos, para los cuales se habían desarrollado dichos indicadores. La validación se realiza una vez superada la puesta en marcha de los indicadores y del cuadro de mando, y para realizar la validación es muy importante considerar la opinión de los usuarios de los indicadores. Y naturalmente, si no se ha puesto y no se está explotando la información, no vamos a poder obtener esa información y esa opinión de los usuarios, porque hay que darle la oportunidad a que el sistema ya esté operativo para obtener la información que nos planteamos durante la validación.
Hay varios aspectos que se pueden considerar en la validación, como son: es útil el indicador sirve para tomar decisiones, simboliza y representa claramente el concepto que se desea conocer, es clara la representación gráfica utilizada, es redundante con otros indicadores ya existentes. Esto es un problema muy común que a veces tenemos en un sistema de indicadores. En un cuadro de mando tenemos 7 indicadores y 3 indican una información muy parecida. Entonces, en ese caso, 2 son redundantes con respecto al otro. Es adecuada la periodicidad establecida. Existe una forma de obtener la información más sencilla. Se comunica al indicador a las personas involucradas en el área, actividad o proceso, y una que otra pregunta más que se puede hacer. Muy bien. Una vez completado la validación del sistema de indicadores, llegamos a la etapa final, que es la etapa del examen periódico del sistema de indicadores, del cuadro de mando y de la etapa de mejora del sistema. Aquí es donde nosotros vamos a valorar si lo que hemos estado haciendo con este indicador sigue siendo válido, si el objetivo para el cual está trabajando sigue siendo válido, sigue siendo un objetivo de la organización, o en ese caso, si ya el objetivo ya no se requiere, o si el objetivo ya se ha alcanzado, por ejemplo, puede ser que el indicador ya sea obsoleto, por ejemplo. Es importante llevar a cabo un examen periódico del sistema de indicadores y cuadros de mando para asegurarse de que siguen siendo pertinentes y cumplen con los objetivos definidos. Para ello, es recomendable cuestionar la utilidad y el coste de obtención de los indicadores y la elaboración de los cuadros de mando. Este examen puede realizarse, por ejemplo, aprovechando una revisión de los objetivos de la organización mediante una encuesta a los usuarios o analizando su alineación o alineamiento con los nuevos objetivos. Similarmente, al ser la gestión de riesgos un proceso dinámico en constante revisión, es indispensable el someter a los indicadores empleados en una gestión de riesgo a un constante examen periódico. De hecho, aquel que sepa o conozca un poco lo de la gestión de riesgo, sabe que los indicadores pueden cambiar de un momento a otro en caso de que se determine que un indicador no nos está suministrando la información que requerimos, o que el indicador que hemos diseñado para un control X que hemos planteado, a lo mejor el control, que en este caso sería el objetivo del indicador, ese control hemos decretado que no nos funciona bien y que tenemos que crear un nuevo control. En otras palabras, a los indicadores les estamos cambiando los objetivos y por lo tanto hay que reestructurar completamente el esquema de los indicadores en esa gestión de riesgos. Finalmente, bueno, ya hemos terminado con la parte teórica. Vamos a ver ahora los ejemplos. He querido colocar esta lámina aquí de introducción porque no sé cuántos de ustedes, unos cuantos ya lo saben, que nosotros tenemos un grupo de discusión en LinkedIn, que es el grupo de metrología y acreditación ISO/IEC 17025 e ISO 15189. El código de acceso al grupo es este que tienen aquí arriba. El grupo es el 8642597. Si quieren, tomen nota, o cuando vuelvan a revisar el video del webinar, pueden también tomar nota, o simplemente entren en LinkedIn y busquen grupo Metrología de Acreditación ISO/IEC 17025, ISO 15189. En este momento, con 550 miembros, somos el grupo de metrología y acreditación de mayor cantidad de miembros
de habla hispana. Totalmente de habla hispana. Aquí no hablamos inglés. Hay muchos grupos, hay unos cuantos grupos en inglés que son muy buenos, excelentes, pero para aquellos que quieren hablar su propio idioma, para eso tenemos nuestro grupo. Aquí hay muchos aspectos sobre metodología y acreditación que se plantean y los invito a visitarnos y hacerse miembros del grupo, porque sé que hay mucha información que allí van a obtener. Nos quedan unos 10 minutos para los ejemplos. Hemos decidido que para los ejemplos que vamos a dar acá, si hay alguien que se quiera retirar, está bienvenido, pero les recomiendo que si pueden esperar unos 10 minutos más, se queden para que vean los ejemplos tanto de indicadores y lo complicado que puede ser esto de los indicadores y por qué es importante diseñarlos adecuadamente y fundamentarlos adecuadamente, y sobre todo para que vean la utilidad de los cuadros de mando. Estudiemos algunos casos y situaciones en que algunos indicadores no necesariamente nos indican lo que necesitamos saber o lo hacen de forma incompleta, lo que nos puede llevar a tomar las decisiones equivocadas. Déjenme decirles que estos ejemplos que les voy a poner aquí son bastante rebuscados, pero son una representación de la realidad. Y yo los diseñé, los ejemplos, pues estos ejemplos los diseñé yo como parte de un trabajo de unas ponencias que hice en el segundo Congreso Andaluz de Metrología y el séptimo Congreso Internacional de Metrología de La Habana. Estos ejemplos son excelentes ejemplos de cómo a veces las personas tratan de manipular los indicadores para que los indicadores indiquen lo que a ellos les conviene y no reflejen la realidad. Para ello vamos a tomar como ejemplo, las cláusulas 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6 de la norma ISO 17025-2005, y les explico por qué utilizo la 2005. Utilizo la 2005 porque es la que prácticamente todo el mundo conoce. La nueva, la 2017, no mucha gente la conoce y muchísima gente tiene esta norma ya en las manos, entonces podrá comparar contra esta norma. Por ejemplo, la cláusula 5.2 exige, se debe evaluar, que tiene que ver con recursos humanos. Ese es el caso número 1. Se debe evaluar la eficacia de las acciones de formación implementadas. Muy bien. Algunos posibles indicadores son la ejecución de cursos o talleres planificados. Este es el indicador más básico y que todo el mundo implementa, que simplemente son cursos o talleres ejecutados dividido entre cursos o talleres programados o planificados multiplicados por 100, ¿verdad? Muy bien. La pregunta es, ¿realmente mide la eficacia del plan de formación? Bueno, si el número de acciones planificadas son inferiores a lo requerido, esto no mide la eficacia del plan de formación. ¿Por qué? Porque el plan de formación fue mal diseñado. Porque no se simplemente por cumplir con algún requisito de la norma, el laboratorio o la organización decidió simplemente planificar, a pesar de que tiene una necesidad mucho mayor de formación. Ellos decidieron simplemente planificar algunas actividades nada más para cumplir con los requisitos de la norma. Otro indicador que se pudiera diseñar, dinero invertido en formación por empleado. Bueno, aquí vamos a ver cuánto dinero se invierte en formación por cada uno de los empleados. Aquí ponemos en euros, se pudo haber puesto en dólares, póngalo ustedes en su moneda nacional. Euros totales invertidos en formación dividido entre el número total de empleados, ¿verdad? Eso daría un simple valor. ¿Ok? Muy bien. ¿Es idóneo este indicador? Bueno, si se invirtió en pocos cursos mucho dinero, no.
Y si se derrochó el dinero en lujos, gastos de primera clase, tampoco. ¿A qué me refiero? En el caso número uno, yo particularmente lo viví. Yo cuando llegué a una empresa de la industria química, en la cual fui a trabajar hace una cantidad de años, resulta que todo el presupuesto, cuando yo llegué en el mes de febrero, ya se habían gastado todo el presupuesto de todo el año para formación. ¿Y cómo fue eso? Porque decidieron enviar al gerente general de la empresa a hacer un curso en Harvard, curso de gerencia en Harvard, que duró 3 meses y se gastaron el presupuesto del año pasado, del año donde yo llegué y del año próximo también. Entonces, en un solo curso se gastaron todo el dinero de formación. Entonces, este es un indicador que pudiera realmente no indicar mucha información. Y si se derrochó el dinero en lujo, por ejemplo, que envían a una persona a hacer un curso en un pueblo y lo ubican en un hotel de lujo, 5 estrellas, en el pueblo vecino, porque el 5 estrellas estaba en el pueblo vecino y donde hay que pagar un taxi que lo lleve ida y vuelta todos los días, etcétera, etcétera. El hombre, el tío se toma, come unas cenas y unos almuerzos extremadamente costosos, con vino, con aperitivos, etcétera. Entonces, se está derrochando el dinero y no reflejaría la auténtica inversión en formación en la organización. Otro indicador, número de acciones formativas por empleado. Ajá. Ahora estamos hablando ya no de dinero gastado por empleado, sino número de acciones formativas por empleado. El número total de acciones formativas entre el número total de empleados. Este sería un mejor indicador. Ok. Pero si se ejecutan numerosas acciones formativas de corta, porque recuerden que dice número total de acciones, ¿verdad? Sin importar si son de 3 horas, de 5 horas, de 8 horas, de 24 horas, etcétera. Entonces, si se ejecutan acciones formativas de corta duración, este es un ejemplo no fiable tampoco. Se podrían considerar la variante sobre formación técnica. Porque estamos en ámbito de laboratorio. Vamos a ver cómo es esto. Número total de acciones formativas técnicas entre el número total de empleados en área técnica. Para un laboratorio acreditado, esto es lo que más vale. Entonces, ya esto sería algo más razonable a nivel de laboratorio. Otro indicador, número de horas de formación por empleado. Bueno, pudiese ser también. Número total de horas de formación entre el número total de empleados. Si se ejecutaron numerosas acciones formativas de bajo nivel académico, no sería fiable. Típico de empresas que envían a su personal a hacer cursos de Excel, de Word, de corte y costura, de motivación al logro, etcétera, etcétera, cuando están en un laboratorio donde deberán de estar enseñándoles técnicas de medición, etcétera, 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 evaluación de la incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Podría considerar la variante sobre formación técnica. ¿Cómo es eso? Número total de horas de formación técnica entre el número total de empleados en área técnica. Mira, nos estamos acercando a un valor más razonable. Entonces, ¿cómo es un cuadro de mando? Bueno, aquí tenemos el cuadro de mando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 indicadores que lo utilizamos en 2 años, el 2005 y el 2006. Los años es irrelevante. Esto yo pude haber puesto aquí 2025 y 2026 y hubiera sido lo mismo, ¿no? Observen, ¿por qué es útil el cuadro de mando? Aquí tenemos los indicadores que hemos diseñado hasta el momento, ¿no? Ustedes no se van a acordar de cada uno de estos, pero yo más o menos me acuerdo, ¿verdad?
Entonces ya yo les iré indicando. Estos son los cursos ejecutados dividido entre el total de cursos programados, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces esto da un factor de 9, aquí da un factor de casi 9, más o menos el mismo, ¿verdad? Entonces esto realmente no ha cambiado. Vemos el segundo indicador, que es el dinero invertido en formación por empleado. ¿De acuerdo? 12,5, 18,8. Es decir, esto se fue para arriba enormemente en el año 2006. Vamos a buscar aquí este indicador, número de acciones formativas por empleado. Porque si el dinero invertido por empleado ha aumentado, hay dos formas de hacerlo, o porque los cursos fueron muy caros, ¿verdad? Ahora este año se contrataron cursos mucho más costosos, se gastó mucho más dinero en hoteles, etc. Es decir, se pudieron haber enviado el personal a cursos a otras ciudades distintas donde vivían, o también puede ser también que tenemos un mayor número de cursos, que hemos dictado más cursos y por lo tanto se ha invertido más dinero, ¿no? Son tres variables que podemos tomar en cuenta para que el costo del dinero invertido por empleado haya aumentado tanto. Bueno, nos buscamos el azul claro, que es el número de acciones formativas por empleado, ¿verdad? Vemos que es 6,9 y aquí es 9,3. Eso significa, oye, sí coincide, porque hemos aumentado el número de acciones formativas, era lógico que aumentara el dinero invertido. Muy bien, entonces aquí tenemos una coincidencia, ¿no? Perfecto. Ahora, tomemos en cuenta este siguiente. Número de acciones formativas técnicas por empleado técnico. En el 2005 fue 8,5, pero aquí esto decayó a 4,5. ¿Qué significa esto? Una de dos. O hemos enviado a nuestro personal técnico a menos cursos, ¿verdad? A menos cursos, pero eso no necesariamente tiene que ser negativo, porque pudiera ser que los enviamos a menos cursos, pero cada curso es más largo. Y al ser más largo es más costoso y por consiguiente este número tiene que crecer. Pero si eso es así, el número de horas de formación técnica por empleado técnico tiene que haber aumentado. Y fíjate que más bien decayó. En el año 2005 era enorme comparado con lo que ocurrió aquí. En conclusión, ¿cuál es el análisis y la conclusión a la cual se llega aquí? A que los costos aumentaron por una de dos, o porque se envió a cursos mucho más costosos. Habría que dar una explicación por qué eso fue así. O porque se derrochó más dinero, se gastó más dinero, por ejemplo, enviando personas a hacer cursos al exterior, fuera del país, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros hacer un diagnóstico que lo mínimo para lo cual nos sirve esta comparación de este cuadro de mando del 2005 con el 2006 es que aquí hay que investigar qué está pasando o qué pasó, ¿verdad? Pero aquí la lógica no se está cumpliendo. Si esto hubiera crecido y el número de cursos técnicos hubiera crecido y el número de horas hubiera crecido y no decrecido como se vio aquí, entonces sí hubiera sido lógico. Aquí hay una situación anómala. Bueno, veamos el caso 2. Cláusula 5.3.2 exige
que el laboratorio debe realizar el seguimiento, controlar y registrar las condiciones ambientales. Este es un ejemplo muy sencillo. Los indicadores típicos son los indicadores de seguimiento de la estabilidad de las variables ambientales en el laboratorio, como pueden ser temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, etcétera, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo de cuadro de mando directamente. Vamos a establecer una correlación entre la temperatura del laboratorio y el porcentaje de número de análisis de HPLC fuera de especificación o no conforme. Aquellos que no sepan lo que es un HPLC, es un análisis de cromatografía líquida a alta presión. El que no sepa qué es eso, déjenme decirles que esta es una técnica de análisis químico que depende mucho de la temperatura. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo así para los que no sepan lo que es HPLC. Bueno, el indicador es número de análisis HPLC no conforme. Tiene que haber unos criterios definidos para decidir qué es conforme y qué no es conforme, obviamente. Y número total de análisis de HPLC efectuados. Entonces, el cuadro de mando, fíjense, vamos a ver aquí qué tenemos. Aquí este cuadro de mando tiene una característica que tiene una sola escala adimensional, porque la dimensión va a depender de cuál sea el parámetro que está graficado. Veamos el de temperatura prefijada en grados Celsius. Tenemos que la temperatura del laboratorio está prefijada en la línea verde a 20 grados. Es decir, que estos análisis hay que realizarlos a 20 grados. Tenemos la temperatura real. Vemos que el día 24 de septiembre del 2007 tenía este valor, bajó un poquitico, se mantuvo muy cerca del valor real, de repente subió la temperatura, llegó hasta 25, después bajó y después se volvió otra vez a una especie de equilibrio. Humedad relativa en porcentaje es el morado, que está aquí arriba. Subió, bajó, está fluctuando bastante. Muy bien. La técnica de análisis, ya les dije que se veía muy influida por la temperatura. Es decir, la humedad relativa no la afecta. Es porque este parámetro se sigue en el laboratorio. Observen el porcentaje de análisis de HPLC no conforme. Estaba bastante bien, bastante bajo, el 24 de septiembre, y el 26 de septiembre subió violentamente. 24, 25, 26 subió, 27 volvió a bajar y 28 se volvió a establecer el equilibrio. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la utilidad del cuadro de mando? Que aquí nosotros podemos correlacionar el porcentaje el incremento en el porcentaje de análisis errados, de análisis no conforme, perdón, en HPLC, que coincide con el incremento de la temperatura. Y esto es lógico. Al incrementarse la temperatura, que si hubiera bajado la temperatura hubiera sido el mismo efecto. Al incrementarse la temperatura, cambian los tiempos de retención en los componentes y por consiguiente los cromatogramas empiezan a salir con defectos en su cuantificación. Y ahí es donde se establece que no ha cumplido. Entonces, de esta forma nosotros podemos correlacionar el hecho de que la temperatura aquí se salió de control el día 26 con el hecho de que los análisis de HPLC salieron defectuosos. Esto es un ejemplo muy sencillo de un cuadro de mando sencillo. Déjenme comentarles algo que no les he dicho. Normalmente para un cuadro de mando se recomienda que cuando máximo tenga 6 o 7 indicadores. Ya con más indicadores, después de 6 o 7, pasa a ser difícil de manejar la correlación entre uno y otro. Muy bien, veamos el último caso, caso 3. La cláusula 5.4.2 nos habla de selección de métodos, lo cual nos exige
que se deben utilizar preferentemente los métodos publicados como normas internacionales, regionales o nacionales, y también se pueden utilizar los métodos desarrollados por el laboratorio o los métodos adoptados por el laboratorio si son apropiados para el uso previsto y si han sido validados. Muy bien. A esto le podemos plantear los siguientes indicadores, por ejemplo, número de métodos validados entre el número total de métodos. ¿Ok? Hay personas que prefieren trabajar exclusivamente con métodos homologados o métodos, digamos, estandarizados, es decir, que tienen 0 métodos validados. ¿Ok? Esto es simplemente, aquí no hay ni bien ni mal, esto va a depender de las circunstancias del laboratorio, pero sí vamos a ver que hay un parámetro interesante acá. Número de métodos validados entre el número total de métodos, multiplicado por 100. Excelente. Rata de métodos validados a métodos normalizados. Muy bien. Número de métodos validados sobre el número de métodos normalizados. Este sería otro indicador. Estos indicadores serían confiables, nos darían la información. Aquí es donde viene otro aspecto de la complicación. Ahora viene el aspecto sobre el fundamento del indicador. Esto va a depender si son indicadores confiables o no, va a depender de qué se entiende por normalizado, qué se entiende por validado, qué parámetros se validaron, qué tan extensa fue la validación que se ejecutó para cada uno de esos métodos, quién validó los métodos, dónde se validaron los métodos. Estas son preguntas que pueden afectar a los indicadores, a la confiabilidad de los indicadores que hemos planteado. De hecho, los posibles parámetros a validar normalmente son todos estos que están acá. Y si ustedes deciden validar nada más que 3 puntos de esto, eso va a ser una validación indeficiente. Entonces, allí es donde está la complejidad de del diseño de este sistema de indicadores. Bueno, aquí tenía yo otro caso, pero no tenemos tiempo, así que vamos a dejarlo así. Y, bueno, como lo estoy pasando y queda grabado, ustedes lo podrán ver en el video, ¿verdad? Y entonces podrán ver el diseño de lo... Es interesante porque tiene que ver con la calibración de instrumentos. ¿Ok? Muy bien. Conclusiones. Por medio de ustedes lo que pueden hacer allí es entonces que ven el video y cada vez que lleguen a ese punto detienen el video y leen el texto de las transparencias que se presentaron. Conclusiones. Por medio de los puntos expuestos en este trabajo y de los ejemplos planteados, se espera quede demostrada la enorme utilidad de emplear sistemas de indicadores y de sus respectivos cuadros de mando en la gestión meteorológica de la empresa y en su gestión de riesgos, siempre y cuando estén correcta y adecuadamente diseñados. También se espera que quede demostrado que esto último no se logra sin un profundo conocimiento de los procesos meteorológicos involucrados. Si ustedes se toman la molestia de ver el último ejemplo, el ejemplo de la calibración, entenderán por qué motivo hay que saber de meteorología para poder diseñar indicadores adecuados para un mundo de acreditación de laboratorios y para un mundo de seguimiento y medición en el caso de la ISO 9001-2015. Bueno, amigos, amigas, gracias por su atención. Paramos acá el compartimiento de la presentación y vamos a pasar a ver por lo menos unos 10 minuticos que nos quedan aquí disponibles, ver si, o
No sé, quiero activar mi cámara. Debe ser que estoy particularmente feo el día de hoy. Vamos a checar aquí en el chat, ¿verdad? Ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, tenemos ups, tenemos muchos comentarios de saludos, etcétera, pero no veo absolutamente ninguna pregunta. Vamos a ver, a lo mejor por eso fue que la explicación fue un poco larga, quizás, porque a lo mejor lo aplicamos bastante completo y bastante bien, ¿no? Bueno, esperemos que haya sido así. El amigo Edgar Briones me pedía, Alexis, ¿podrías regresar un momento a la slide anterior? Oye, lamentablemente, el problema es de manejar el chat, es que yo no puedo, es muy difícil mantener el hilo de una discusión compleja como esta, de una exposición compleja sobre un tema complejo como este, para y mantener leyendo los comentarios en el chat. Hay que esperar al final. Edgar Briones también, Alexis, puede regresar un instante al inciso de los componentes de los objetivos. Muy bien. Yo pudiera ahorita ponerme a buscar y regresar allí. Bueno, de hecho, vamos a hacerlo, porque no me cuesta nada eso. Eso es bastante rápido. Componente de los objetivos. Déjame expandir esto. Ups. Muy bien. Componente de los objetivos. Aquí están los componentes de los objetivos. ¿Se ven los componentes de los objetivos? Muy bien. Tenemos la diapositiva anterior también, ¿verdad? Eran ser medibles. De todas maneras, recuerden que esto lo pueden ver en el video, va a estar disponible mañana mismo, ¿no? Entonces ustedes podrán entrar y ver todos estos componentes, ¿verdad? Estos son los componentes básicos. Hay personas que le agregan una que otra cualidad a los componentes de los objetivos y a los componentes de los indicadores también, pero esto es lo básico que tiene que tener un objetivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Muy bien. Ajá, perdón. Sí, Eliana Figueroa, no te preocupes. Si vamos para mañana, yo les hago llegar el link. Yo tengo que montar esto pasarlo a video MP4, después lo tengo que montar en YouTube y ya esta noche, muy tarde, va a estar disponible, pero yo les envío el link mañana por la mañana y ustedes pueden ver el video en el canal de YouTube de AO Consultores Técnicos, ¿verdad? Entonces, bueno, por aquí viene una pregunta de Connie Trileros. ¿Nos puede mostrar un ejemplo de un objetivo macro con su indicador y cómo se aterriza en la organización a un objetivo indicador en el mando medio y posteriormente un objetivo indicador en el rango más bajo en relación al riesgo? Yo te lo puedo demostrar, pero tienes que ir para el curso porque en un webinar no alcanza el tiempo para eso, lamentablemente.
pero sí en el curso hacemos eso, pues. Creamos objetivos de primer nivel, creamos objetivos de segundo nivel, ¿verdad? En el caso nuestro, a nivel de laboratorio, eh, eh, es muy fácil hacerlo porque tenemos la misma norma. Entonces, bueno, ya por aquí había muchos comentarios de agradecimiento. Muchas gracias a ustedes por asistir. Déjenme buscar las preguntas, que ya vi que había unas cuantas al final, ¿verdad? Que se plantearon al final. Somos del grupo de la Casa de la Moneda de Venezuela. Muy agradecidos con algunos problemas de conexión. Ah, bueno, ok, ese era otro comentario. Ah, esto es lo que yo no entendía. ¿Cuándo harán una conferencia de intervalos de equilibración y suplementación? Oye, excelente idea. Yo tengo, de hecho, tenía hasta un curso muy corto sobre eso, pero lo podemos convertir en un webinar. No hay problema, déjame organizarme. ¿Cómo establecer un indicador? Dice Claudia. ¿Cómo establecer un indicador para las oportunidades y riesgos a la imparcialidad y confidencialidad? Connie hizo esta consulta y está muy interesante. ¿Cómo establecer un indicador? Bueno, lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es el riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, el personal del laboratorio tiene relaciones que afectan la imparcialidad del laboratorio. Eso es un riesgo. Muy bien. Tienes que buscarte entonces qué control pudieras tú implementarle a ese riesgo. Una vez que te has diseñado, el control, tienes entonces que plantearte qué indicador pudieras tú diseñar para ese indicador, para hacerle un seguimiento a si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Darte más detalles, bueno, pudiera darte más detalles, pero me tomaría mucho más tiempo y ya se nos está acabando el tiempo. Si un indicador no es efectivo, pregunta con Leipi Perú, si un indicador no es efectivo, ¿se debe interrumpir o es necesario completar todo el ciclo programado? No, es muy importante. El seguimiento que se le hace a los indicadores es un seguimiento continuo a través de todo el proceso. Si en algún momento tú determinas que el indicador no está funcionando, no te está indicando la información, o también puede ser que el indicador no sea el problema. Ojo, el indicador puede estar perfecto y el diseño es perfecto, pero la data que se está recopilando no es la correcta por culpa de la recopilación de la data, que no es culpa del indicador, sino de quien lo implementa. Tú puedes suspender el indicador y o reformarlo, hacerle una reforma, es decir, una modificación, de modo que ahora la información sí sea recopilada adecuadamente, o pudieras tener que pasar por un ciclo de reformación, suspender momentáneamente el indicador, reeducar a las personas que están recopilando la información, cual sea que tú hayas descubierto que es el problema con el indicador. Y si ese es el problema, la recopilación de la información, tendrás que reeducar a esos señores y entonces reiniciar, ya continuar, poner de nuevo en funcionamiento el indicador. Pudiera ser que te toque cambiar completamente el indicador y entonces decretas inoperativo u obsoleto al indicador que tienes y cambias el indicador. Lo mismo va a ocurrir con la gestión de riesgos. En la gestión de riesgo vas a implementar exactamente el mismo tipo de política. Mencionan que no se puede, dice Maritza, menciona que no se pueden considerar objetivos aquellos puntos
que la norma que se deben cumplir. Por ejemplo, reducción de quejas o número de capacidades realizadas, porque son objetivos que debe cumplir el laboratorio porque cuenta con un sistema de gestión. No sé de dónde sacas tú esa idea, ni porque tú me estás diciendo mencionan que no se puede. Yo no lo he dicho, yo he dicho lo contrario. En un sistema como la ISO IAC 17025, los objetivos del sistema de calidad están absolutamente claros y bien definidos. Cada uno de los objetivos son los debe de la norma. Esos son objetivos del sistema. Que tú adicionalmente quieras agregar un objetivo complementario, porque tú lo quieres agregar, como por ejemplo, nosotros vamos a hacer nuestros análisis en un ambiente donde el personal sea absolutamente feliz todos los días y donde cada uno almuerce todos los días, almuerce en la empresa exquisitos platos de degustación. Sale, vale. Si la empresa tiene el dinero para pagar eso, no hay problema. Ese es un objetivo que no lo exige la norma. Eso no es un objetivo de la norma. Pero cada debe que trae la norma es un objetivo para el laboratorio, el cual debe de cumplir. ¿Quién te haya dicho a ti que los debe de la norma no son objetivos? Oye, por favor, no sé de dónde... creo que vas a tener que cambiar de asesores, lamentablemente. Entonces imagínate si deja los debe de la norma por fuera porque no son objetivos, entonces ¿cuáles van a ser los objetivos de tu sistema de calidad? Esa es una pregunta muy sencilla y que no lo digo por yo querer demostrar que yo tengo razón, pero hago una pregunta como abogado del diablo. Si los debes de una norma no son el objetivo del sistema de calidad, el cumplir eso, el alcanzar el cumplimiento o el alcanzar la conformidad con esos debes, no es el objetivo de la norma, entonces yo me pregunto, ¿y cuáles son los objetivos entonces de un sistema ISO IAC 17025? Dime tú. Del Laboratorio de Salud Pública. Buenas tardes. Comedidamente solicito información sobre ejemplos de indicadores meteorológicos que ya están implementados en el cumplimiento de la norma técnica. Bueno, yo te puedo dar muchísimos, pero para eso hace falta mucho tiempo. Yo tengo varios trabajos por allí de presentaciones que he hecho a nivel internacional en congresos, donde aparecen algunos. Hay algunos libros por allí que dan algunos ejemplos, bueno, algunos no. Hay un libro en particular de un señor del Instituto Andaluz de Calidad, ¿verdad? Que es una institución de Sevilla. En AENOR venden el libro. El muchacho, no me acuerdo, sé que se llama Alberto, pero no me acuerdo del apellido, y que es sobre sistemas de mediciones. Nosotros en nuestro curso vamos a dar muchísimos y no solamente vamos a dar, sino que los alumnos van a crear sus propios indicadores y sus objetivos a cumplir. Anxo Martínez dice, a mí me gustaría conocer qué indicadores funcionarían bien en un laboratorio exclusivamente dimensional, trabajando en planta de producción. Trabajo con indicador de informes realizados dentro de plazo, respecto a plazo dado para su realización y porcentaje dentro de tiempo, pero no me parece adecuado. Bueno, no sé exactamente, no te entendí cuál era ese indicador. Obviamente es un indicador de gestión de plazos, pero en un laboratorio dimensional, tú tienes, por ejemplo, indicadores que tienen que ver con la calibración de los instrumentos, con el estado de los patrones, con muchos aspectos meteorológicos, la trazabilidad de las mediciones que tú hagas,
los cálculos de la incertidumbre. Tienes allí muchos parámetros a los cuales tú pudieras establecerle indicadores y donde hay riesgos de que si esos parámetros no se cumplen, tú puedas no alcanzar los objetivos de la exactitud y de obtener un resultado técnicamente válido. ¿Dónde puedo ver una lista de los temas del seminario que ya estén disponibles en YouTube? Cuando yo te envíe de Grace, cuando yo te envíe el vínculo para el webinar de mañana, puedes entonces ver el listado de los otros webinars que están disponibles en el canal. Muy bien. Bueno, excelente. Hasta aquí llegaron las preguntas. Nos pasamos de las 2 horas unos 5 minutos. Lamentablemente, bueno, parece que no hizo falta porque no hubieron más preguntas. Hay una pregunta por acá, sí hubo una última pregunta, perdón, que la pasé por alto porque pensé que había más. ¿Podrían presentar un webinar, dice Pana? ¿Podrían presentar un webinar sobre diferencias y similitudes entre ISO 17020 y 17025? Recuerda que 17020 es para certificaciones de producto, inspecciones de producto, y la 17025 es acreditación de laboratorio. Hay algunos puntos de coincidencia, pero son normas bastante diferentes, ¿no? No sé qué tan interesante puede ser eso particularmente a ti, obviamente te interesa, pero no creo que haya una demanda muy grande sobre ese tema. Más importante es el tema que nos solicitaron anteriormente sobre los intervalos de calibración. Eso sí, hay muchísima gente interesada en ese tema. Entonces, bueno, hasta aquí los dejo. Muchísimas gracias por su asistencia masiva. En algún momento llegamos a ser casi 80 participantes y ya les estaré enviando mañana el link del webinar para que lo tengan disponible y lo puedan revisar, se lo hagan llegar a sus amigos, al que quiera. La entrada en nuestro canal de YouTube es totalmente gratuita, ahí no le cobramos a nadie. Mañana les enviaré también la información sobre el nuevo curso que vamos a lanzar sobre indicadores, ¿verdad? Donde todas esas preguntas que hicieron por allí de los ejemplos los podemos ver con mayor detenimiento. La ventaja de este curso, como les digo, es que lo dictamos en varias sesiones y entonces de una sesión a otra ustedes pueden solicitar, por favor, ¿me puedes dar unos ejemplos de tal cosa y tal cosa? Y entonces para la próxima clase yo lo preparo y se los puedo dar o se los envío por correo electrónico y después los discutimos en la clase. Entonces es el realizar este curso en particular online en varias sesiones es una excelente oportunidad porque nos da tiempo a lo que no nos da de forma presencial, que es que cada uno haga una buena dosis de ejercicios y que podamos discutirlos en clase y así aprender de los errores y los aciertos de los demás compañeros. Así que mañana les envío la información. Muchas gracias y gracias por asistir.